Está apagada. Sí, apaguen su cámara. Es que como este enlace, chicos, es encriptado. Sí, apaguen su cámara, chicos. Lo que pasa es que te sale diferentes restricciones. Por ejemplo, grabar. No pueden grabar ustedes por motivos que es Gmail, es una encriptación. Es seguro. A cambio, con las otras aplicaciones, el Zoom, el otro, puede ser hackeado. ¿Sí? Si tienen cuentas en su LAC, todo eso, puede haber posibles hackeos también. Por ese mal de trabajo con el Gmail. ¿Sí? Para eso apaguen su cámara para poder grabar porque me piden permiso. A ver, voy a continuar, ¿ya? A ver, chicos, continuamos. Voy a cerrar mi WhatsApp. Este de acá. Listo. A ver, vamos a ver. Continuamos. Como repito, yo quiero saber cuántos son de dentro de la base de datos, cuántos son de categoría A, cuántos son de categoría B, sucesivamente. ¿Sí? Si bien recuerdo, el contar puntos sí me mandaba, ¿sí?, la suma total de un conjunto de valores dependiendo a un criterio. Ahora, si yo quiero contar, ¿qué función utilizaría? Que utiliza la función, ¿sí?, contar puntos sí. Y dentro del contar puntos sí, mira qué me pide. Me pide el rango y también me pide el criterio. Entonces, le digo, del rango tengo que seleccionar todo el rango. En criterio digo que sea de la categoría A. ¿Verdad? En total, de la categoría A son 27. Pero ¿qué pasa si es de la B, si es de la C, si es de la D? Yo quiero un resumen general para no hacerle con fórmulas. Entonces, trabajo con una tabla dinámica. ¿Qué hago con la tabla dinámica? Agarro, le doy insertar. Sabes que tienes que darle clic dentro de la información, no fuera por si acaso, dentro. Y le digo tabla dinámica. Listo. Ahora, acá, si te das cuenta, se selecciona toda la base de datos. ¿Sí? Déjalo ahí, porque yo quiero trabajar con toda la base de datos. En la parte inferior te dice, elija dónde desea colocar su informe de tabla dinámica. Es decir, en qué posición quieres ubicarlo. Acá te pregunta, nueva hoja de cálculo, es decir, si quieres una nueva hoja o si quieres que ya se coloque en un lugar específico dentro de tu documento. Por ejemplo, la primera le hemos dado hoja de nueva, ¿sí? Me agregó esta hoja llamada hoja 1. Pero si yo le quiero ubicar abajo del primer ejercicio, voy a presionar acá. Mira, hoja de cálculo existente y presiona acá. ¿Dónde quieres ubicarlo? Ah, yo quiero ubicarlo en la hoja 1, acá abajito. ¿Lo ves? Es decir, ya tú buscas en qué posición quieres poner el informe y le das a aceptar. Listo. Ahí está. La pregunta era, ¿cuántos son por categoría? Quiero saber cuántos empleados son por categoría. Entonces, tengo que primero identificar qué necesito visualizar. Me piden cuántos son de categoría A y cuántos son de categoría B, o C o D. Entonces, tengo que identificar categoría. Entonces, arrastras nada más. ¿Lo ven? Ahí automáticamente se hace un resumen por categoría, pero yo quiero saber cuántos son por categoría. Entonces, categoría también coloco en valores. ¿Por qué? Porque solamente te va a contar la cantidad, nada más. Miren, de la categoría A son 27 y cuando nosotros hemos sacado con la función, ¿cuánto salió? 27. ¿Lo ven? Si yo digo de B, de C, de D, ¿y qué hace esto? Automáticamente ya te da un resumen general. Ah, profesor, pero yo quiero saber cuántos son por categoría, pero también quiero saber su zona. Es decir, en la zona norte, ¿cuántos son en categoría A, categoría B, categoría C?
Entonces, ¿qué hago? Zonal, lo pongo en columnas y mira cómo te almacena la información. ¿Lo ven? Es decir, en la zona este encuentras la categoría A hasta la E, pero en la categoría A, en la zona este, hay 6, ¿sí? Luego en el norte hay 3, en el oeste hay 9 y en el sur hay 9. En total es 27 en total. ¿Qué hace con esto? Esta función o esto se trabaja con la función contar puntos y punto conjunto, ¿sí? Que es otra función. ¿Por qué otra función? Porque ya son varias características, varios criterios que me piden. Porque acá me piden categoría A y a la vez que sea del este. Son doble condición. Y cuando te piden más de dos condiciones, se utiliza la función contar puntos y punto conjunto, o el sumar puntos y punto conjunto, o el promedio puntos y punto conjunto, ¿sí? Pero en este caso, si sale tabla dinámica, ya no necesitas usar esas funciones. Por eso, tabla dinámica viene a ser la información recopilada, nada más. Si te das cuenta, yo estoy agarrando toda la información. De esa forma, ¿entendido? Ahora, ¿qué más podemos hacer en tabla dinámicas? Cuando nosotros tengamos nuestra tabla dinámicas, quiero que te des cuenta que en la parte superior te dice etiqueta de columnas. Yo lo puedo borrar y puedo colocar, por ejemplo, zonales. ¿Sí? Acá le puedo colocar, por ejemplo, categoría. O sea, y acá le digo cantidades. Es decir, yo lo puedo modificar. En la parte de diseño, tú puedes modificar el color. ¿Sí? El estilo de tu tablita. Ahí lo tienes. Profesor, ¿qué pasa si yo columna, zonal, lo bajo acá, a filas? Por eso, como te repito, columnas y filas es como tú quieres almacenar tu información, nada más. Si yo le coloco, mira, zonal hacia abajo, mira cómo se coloca. Categoría A en la zona este, norte, sur y oeste. Oeste y sur. ¿Ves? Te da la misma respuesta. Profesor, si yo le coloco arriba zonal y abajo categoría, lo mismo te sale. ¿Lo ves? O sea, va a depender de cómo quieres tu almacenamiento de información. Ahora, si yo lo almaceno de esta forma, en la ficha diseño, como te repito, en la ficha diseño vas a encontrar lo que son los colores. Pero además vas a encontrar lo que es el diseño de informe. ¿Cómo quieres tú el diseño de informe? Yo lo quiero esquema, mira cómo se almacena. Zonal acá, categoría acá, en una columna. ¿Lo ves? Cambia la posición en diferentes tipos de columnas. A cambio, si yo le digo acá, solamente estás diseño tabular, mira cómo me da. ¿Lo ven? Acá es un resumen por zona, total, norte, total, este, sur y oeste. Por eso, esto de acá va a depender de cómo quieres tú visualizar tu informe. Yo lo puedo colocar acá también y almaceno de esa forma. Lo puedo colocar zonal acá y categoría arriba. ¿No ves? Es decir, verificar de cómo quieres tú situar tu información, nada más. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Sí? ¿Continúo? ¿Todo bien hasta ahí? Muchachos, respondan. Sí, muy bien, Gerardo. ¿Qué Por, más? por ¿Alguna mí está pregunta? bien, bro. Está bien. Ya. Sí, todo bien, profe. ¿Entendido hasta ahí, no? Listo, muy bien. Sigamos entonces. Ahora, cuando trabajamos tabla dinámica también les dije lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos tabla dinámicas, esa parte del diseño tienes que ver la situación de cómo trabajarlo.
Solamente necesitas utilizar criterio, ¿sí? Es decir, cómo quieres situar tu información dependiendo de una pregunta. Por ejemplo, yo tengo una pregunta acá. Mira. Ah, me olvidaba. Voy a hacer uno para que vean acá. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto es la suma total por cargo, ¿sí? Y la cantidad de empleados que hay por cargo también. O sea, quiero verificar cuántos son por cargo y cuánto es el saldo total por cada uno de los cargos. ¿Qué hago? Lo mismo. Insertar. Tabla dinámica. Le voy a dar en una hoja, dentro de la hojita, voy a activar acá y le digo que se ubique abajito también. ¿Sí? Ahí, listo. Ahora, miren acá, chicos. Cuando yo digo cargo, quiero que te fijes bien. Cuando yo le jalo en filas, mira, ¿qué pasa acá? Hay uno, voy a llevar cargos también acá para que veas. ¿Qué pasa si en tu información está mal escrito, como pasa en esta base de datos? Mira, hay administrador de pedidos, si te das cuenta. ¿Y cuántos hay? Hay uno que han escrito de esa forma. Hay otro llamado administrador de pedidos y hay 4. Este sería administrador de pedidos, ¿sí o no? Entonces yo quiero modificarlo esto de acá para que en total vean 5. ¿Qué hago? Toda esta información, si te das cuenta, yo lo saco de una base de datos, de acá. Entonces tengo que buscar acá donde se encuentra la palabra administrador o la palabra errónea que sería administrador. Voy a buscar, presiono control V, perdón, e dice buscar. Voy a buscar administrador, que es el que está mal escrito. ¿Dónde está? Acá está, mira, ya lo encontré. ¿Qué te dice? Administrador, él es el que está mal escrito. Voy a cambiarlo. Ahí está. Listo. Ya lo cambié. Ojo, mira, ya lo cambié. ¿Ah? Ahora me voy acá. Se supone que acá ya debe cambiar, ¿sí o no? Solamente le vas a presionar clic derecho y le dices acá, actualizar. Este de acá. Este botoncito. Voy a presionarle y ya está. ¿Lo ven? Administrador de pedidos. Y hay 5. ¿Esto para qué? Para que si tú, por error, en tu base de datos has escrito mal y sabes que es un error y no quieres borrar tu tabla, ¿sí? ¿Qué haces? Modifica la información y actualizas la tablita, lo que viene a ser tu gráfico, tu tabla dinámica, nada más, ¿correcto? Eso es un pequeño detalle para cualquier error que tú deseas tener en la hora de digitar. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Sí, muchachos? ¿Sí? Os repito. Sí, ¿Todo bien? profesor. Perfecto. Por mí está bien, ¿eh? Listo, muy bien. Sigamos entonces. A ver, voy a hacer esta preguntita de acá. ¿Sí? Miren acá. ¿Qué me pide? Dice, crea una tabla dinámica que muestre el máximo y mínimo de los salarios por área y filtrado por género. Listo, muy bien. ¿Qué hago? Primero, presiono, voy a hacerle la tabla dinámica acá, al costadito, ¿sí? Normal. Le doy clic dentro de la base de datos. Le digo, insertar, tabla dinámica. Listo. Fíjate que se selecciona todo. Y acá le digo, una hoja existente, y le digo que se ubique acá nada más, al costado de mi base de datos. Acá. Agrego. Listo. Ahí está. ¿Qué quiero? ¿Qué me piden? Mira, me piden, crea una tabla dinámica que muestre el máximo y mínimo, ¿sí? El máximo y mínimo de los salarios por área y filtrado por género. Ya, entonces me piden máximo y mínimo de área. Ojo, máximo y mínimo de área. Entonces tengo que identificar qué información quiero mostrar. Como te repito,
Primero tienes que ver qué quieres mostrar. Uno, que es máximo y mínimo. Listo. ¿Pero de quién? De área. Entonces tengo que verificar cuál es el área. Entonces busco área y lo llevo. Ahí dice área. Ahí están las áreas. Pero yo quiero saber el máximo y mínimo del salario. Acá está el salario. Lo llevo en valores. ¿Sí? Pero acá si te das cuenta me sale 1. Pero es la suma. Yo quiero el máximo y mínimo. Entonces jalo otro más. Mira. Cuando jalas otra más, ¿qué sale? Quiero que te fijes bien que sale la suma del salario y suma del salario 2. Es decir, se repite. 1 yo quiero el máximo. Le doy un clic. Presionas. Configuración de campo de valor. Y seleccionas max. Listo. Ahí está el máximo de salario por área. Y este de acá, el mínimo. Min. Ahí está. Máximo y mínimo por salario. Pero ¿qué más te dicen? Quiero que veas que te dicen que debe ser filtrado por género. Ahora, sabemos que cuando me piden un filtro, ¿sí? Cuando me piden un filtro, tengo que verificar, ¿sí? Tengo que verificar que en ese filtro, ¿sí? Debe ser quizás un filtro dinámico o un filtro normal. Acá yo tengo el filtro, mira. ¿Lo ven? Filtro. Profesor, ¿cómo me piden cuando debo utilizar el filtro? El filtro, si te das cuenta, es cuando te piden un criterio determinado. Por ejemplo, si yo te digo, quiero saber el máximo y mínimo por área, pero solamente el sexo masculino. Por ejemplo. Entonces te están identificando o te están pidiendo de algo específico. ¿Y quién es el algo específico? Pues el género, que sea masculino. Entonces, si yo activo este de acá y le pongo en filtros, acá selecciono el género masculino con un filtro. Y ahí está. ¿Por qué? Porque estás filtrando algo específico de tu tabla dinámica. Muestras información. Yo quiero femenino. Ahí está. ¿Lo ven? Eso va a depender de cómo tú quieras trabajar. Esa es una tabla dinámica. Que tabla dinámica en sí es un mundo, chicos, no les voy a mentir, como les dije. Es un mundo, es bastante amplio, pero son aquellos que te enseñan de cero, es decir, te explican para qué funciona una etiqueta, te hacen crear tu tabla, pero acá ya te estoy dando creado todo ya. ¿Sí? Para que a ti te dan solamente la base de datos y tú creas la información. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si te piden un gráfico? A ver, yo quiero sacar un gráfico dinámico. Un gráfico. ¿Qué hago? Primero selecciono. ¿Sí? Dentro de la ficha, mira, primero tienes que seleccionar tu tablita. Dentro de la ficha analizar, vas a encontrar lo que viene a ser gráfico dinámico. ¿Sí? Gráfico dinámico. Dentro del gráfico dinámico vas a presionar y tienes que identificar qué gráfico tú quieres. Si yo quiero de columnas, 3D, si quieres lineal, si quieres circular, ¿sí? Tienes varios tipos de modelos. Tienes área, tienes barra, tienes dispersión, cotización. Va a depender de qué gráfico tú quieres y eso va a depender del tipo de información. Yo voy a poner una columna en 3D y acepto. Ahí está. Mira. Este es mi gráfico. Identificas máximo y mínimo. ¿Lo ven? Pero si yo cambio masculino, cambia los valores.
Este gráfico también tiene propiedades, ¿sí? Te almacena propiedades. Por ejemplo, tienes analizar, diseño, ¿sí? Analizar y diseño. El formato es para darle el color. Se trabaja en estas partes. Diseño, es decir, si yo quiero cambiar o modificar datos. Cuando yo le digo seleccionar datos, mira, me da máximo y mínimo. Y me dan para modificar si quiero cambiarlo o verificarlo, o si quiero cambiar el tipo de gráfico, o si yo lo quiero mover en otra parte del gráfico. ¿Ven? Puedo modificar el entorno, el tipo de gráfico. Ahora, ¿esto a qué se refiere, chicos? Este de acá. Si te das cuenta, he puesto un tipo de gráfico de cono, ¿sí? De pirámide y de cilindro. Únicamente estos modelos o tipo de modelo de gráfico que tú encuentras acá, siempre tienes que insertarlo en un 3D primero, gráfico de columna 3D. Cuando ya tengas el gráfico de columna 3D, ahí recién le vas a dar clic derecho y le das dar formato de serie de datos. ¿A qué se refiere? Cambiarle la posición o visualización de lo que viene a ser tu gráfico. Y acá pones qué tipo de gráfico quieres, cono completo, cono parcial, cilindro, dependiendo el tipo de gráfico que tú deseas. ¿Quieres agregar los campos? Agrega tu etiqueta de datos. Y ahí se encuentra. ¿Quieres agregar tu tablita? Agregas tu tablita. Y ahí está tu gráfico dinámico. Ahí no se puede mover. Y esto lo puedes modificar también los valores. ¿Sí? Cambiarle el formato, cambiarle el tipo de moneda. Va a depender de cómo tú quieras trabajarlo, chicos. Y esto es lo que viene a ser un gráfico dinámico. Al cambiar tú el valor, cambias el valor. ¿Lo ven? Ya tienes un pequeño reporte. ¿Qué pasa si tú quieres modificar o hacer otro tipo de filtro? En analizar, tienes segmentación de datos. Yo quiero, por ejemplo, que sea, a ver, por área, ¿no? También modificando por área. Mira. Yo quiero saber del sexo femenino, pero que sea de contabilidad. Ahí está. ¿Ven? Esta es una segmentación de datos. Acá en la ficha analizar, tienes segmentación de datos. Esto viene a ser un filtro dinámico con botones que solamente tú presionas. ¿Ves? Si yo quiero contabilidad, solamente te muestra cuál es el gráfico de contabilidad. ¿Sí? Si quieres logística, logística. Marketing, marketing. Yo quiero contabilidad y sistemas. Acá te sale esta opción donde dice seleccionar múltiple. Le presionas y le dices contabilidad y sistemas. Solamente esos dos. ¿Quieres de 3? De 3. ¿No ven? Es decir, cuando tú tengas toda esa información, chicos, o manejes tu información, va a depender de cómo quieres tú mostrar, nada más. A través de gráficos, a través de un gráfico dinámico con segmentación de datos, el tipo de informe va a depender de cómo lo quieras trabajar. Listo. Voy a detener la grabación. Esta es otra grabación.